Listo. Entonces, la clase pasada habíamos visto pues dos cuestiones, ¿sí? Lo que estamos viendo es precisamente la derivada de una función. ¿Listo? Pero también vimos lo que era la función derivada. ¿Listo? Entonces, acá hay dos cuestiones, ¿sí? Yo a una función, ¿sí? Puedo hallarle la derivada en cualquier punto, ¿sí? Entonces, la derivada de A, entonces, sería en este caso, por decir algo, 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hagámoslo así. Que en cada punto, si es derivable, valga la aclaración, 2x es más o menos una recta así, ¿sí? Entonces, para el punto A, la derivada pues sería alguna, ¿sí? Alguna recta tangente o alguna cuestión ahí, ¿sí? ¿De qué depende que uno le pueda hallar una derivada a un punto de la función o no? Depende de lo siguiente. Si una función es continua, entonces es derivable. Uy, es derivable, ¿sí? Y lo contrario, si una función... Yo siempre sé grabar esto. Ah, ok, listo, Jaime. No, la verdad no me acordaba. Ya entonces acabo de explicar esto y retomamos este ejercicio, ¿listo? Ok, gracias. No me acordaba, la verdad. Si una función no es derivable, entonces no es continua. ¿Listo? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. ¿Listo? Y en este caso es donde toma como importancia la continuidad de las funciones. ¿Sí? Entonces hay funciones que no son continuas en ningún punto. Entonces pues en ningún punto se van a poder derivar. Pero también hay funciones que no son continuas en determinados puntos. ¿Sí? Entonces, pues la función no va a ser derivable en esos determinados puntos. ¿Sí? Bueno, resulta que a una función le puedo aplicar una derivada y esta función es la que se llama la función derivada de f. ¿Que para qué me sirve la función derivada en f? La función derivada me sirve para... Es una función que permite hallar la derivada de f en cualquiera de sus puntos derivables, ¿sí? Entonces, de esta forma, a una función a la que yo quiera, le puedo hallar una derivada, ¿sí? Y no solamente le puedo hallar la derivada, sino que esa derivada también va a ser una función. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí más o menos nos habíamos quedado en la clase pasada. Y efectivamente, como me están diciendo acá, la clase anterior yo les había dejado un ejercicio. ¿Me recuerdan cuál era? Y lo miramos. Yo lo tengo anotado como f de x igual 5x. F de x es igual a 5x, ¿cierto? Ese era el ejercicio. Listo. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuál era la derivada? Profe, pues de las respuestas que yo tenía, ahí me dio unas me dio 0 y otras me dio 5. Ok. ¿Alguien más?
Yo, profe. Dime, Santiago. A mí también me dijo 0 y 1. 0 y 1, ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Bien. Entonces, voy a solucionar este ejercicio rápidamente, ¿listo? Entonces, como estamos viendo las derivadas por límite, pues entonces tengo que recordar la fórmula de variación instantánea, ¿no? Entonces, la variación instantánea va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de qué? De la función de x más h menos la función de x sobre h, ¿no? Entonces, primer paso. Es el límite cuando h tiende a 0. El h no lo voy a cambiar por el momento, entonces lo sigo dejando de color verde. Lo que cambio voy a dejarlo de color azul. Entonces esto es igual a ¿qué? F de esto, x más h. Pero la función que yo tengo es esta de acá. Entonces yo tengo que hacer 5 de x más h menos 5x. ¿Sí? Acuérdense, dejo en verde lo que no toqué y lo de azul, pues lo que sí cambié. ¿Listo? Y pues, ¿qué hago acá? Aplico la función. ¿Por qué coloco acá esto? Porque la función mía es 5x. ¿Listo? Entonces, en lugar de x, coloco lo que quiero evaluar, que es x más h. Listo. Entonces, bueno, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, dejo el h quieto, no voy a mover el 5x todavía. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Lo que voy a cambiar es esto. 5x es lo mismo que tener 5x más 5 por h es lo mismo que tener 5h. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Apliqué acá propiedad distributiva. Y entonces dejo de tener una multiplicación, quito los paréntesis y se me convierte pues en una suma. ¿Listo? Cuarto paso es igual al límite cuando h tiende a 0, dejo el h quieto y dejo el 5h quieto, ¿sí? Entonces, a la larga, ¿qué fue lo que hice en ese paso? En ese paso lo que hice fue coger este 5x y restárselo a 5x. 5x menos 5x es igual a 0. Cancelo los números 5. Finalmente, ¿qué me queda? El límite cuando h tiende a 0 de 5. ¿Por qué? Porque como ya quité las sumas y las restas de la fracción, puedo cancelar las h's. Y lo último que me queda hacer es evaluar el límite en 5 cuando h tiende a 0. ¿El h afecta al número 5 o no lo afecta? ¿Sí lo afecta, profe? ¿De qué forma lo afecta? Multiplicando. Espera un momento que los escucho súper lejos. No sé qué pasa. Listo, entonces Jaime, tú me decías que sí lo aceptaba, ¿sí? Que sí lo afectaba, ¿cierto? Sí, señor. La cuestión es que no la afecta. El h no afecta al 5. La única forma de que el h afectara al 5 es que yo tuviera algo así. Acá en este caso, ahí sí lo afecta. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no está de esa forma. Entonces este límite sencillamente es un número 5, ¿sí? El límite es igual a 5. Entonces la función derivada que yo estaba buscando era el número 5, ¿sí? Esa era la forma de hacerlo. ¿Listo?
¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Profe, ¿y por qué al último paso, cuando queda 5h sobre h, por qué no se cambia por cero la h? Para que quede indeterminada la función. Precisamente porque lo que estamos buscando es quitar la indeterminada. ¿Sí? O sea, la necesidad de hacer todo este proceso, la necesidad de hacer esto es precisamente quitar la indeterminada. Por eso es que tengo que cancelar las h's y las x. Ese es el objetivo con el proceso algebraico que hacemos acá, quitar las indeterminadas. Es por ese motivo. ¿Listo? Sí, tienes razón. Eso sí no se me ha olvidado. Listo. Bueno. Entonces. Hay que tener en claro esto. ¿Listo? Esto que voy a escribir en este momento. ¿Qué es lo que voy a escribir? No. Una función se puede derivar. Obviamente cuando es derivable, ¿no? N cantidad de veces. ¿Sí? Una función se puede derivar cuando es derivable. ¿Sí? Porque no todas las funciones son derivables. Pero las funciones yo las puedo derivar las veces que yo requiera. ¿Listo? Entonces a partir de una función la puedo tener derivada una vez, pero a esa le puedo sacar una derivada y a la que sigue le puedo sacar una derivada y continúo y continúo y continúo, ¿sí? Entonces, la derivada enésima se simboliza de la siguiente forma. Entonces, cuando yo tengo una función, la función de la que yo parto, pues se escribe así, ¿no? F. F es la función de la que parto. Cuando le hallo la primera derivada, pues le coloco un apóstrofe, ¿sí? Y entonces esto significa que es la primera derivada. Si yo a esta le puedo hallar otra derivada, digo que esta es la segunda derivada de la función. Si a esa le puedo sacar otra derivada, digo que es la tercera. Después digo que es la cuarta. Y pues así sucesivamente. Las n veces que yo quiera. ¿Listo? Con respecto a las derivadas de las funciones polinómicas, pasa lo siguiente. Las derivadas de las funciones polinómicas tienen un grado menor que la función que se deriva. ¿Listo? Entonces, un ejemplo sencillo. Coloquemos x a la 5. Digamos que la función mía era x a la 5. No voy a hacer todo el proceso porque se me va toda la clase en eso. Ahorita hacemos un ejemplo más puntual, pero para que me entiendan esto, si yo tengo una derivada, una función de grado 5, la derivada va a ser una función de grado 4. Si yo le saco la derivada a la función de grado 4, voy a tener una derivada de grado 3. Si le saco la derivada a la de grado 3, voy a tener una derivada de grado 2.
Si le saco una derivada a cualquier función de grado 2, 80. voy a tener una función lineal. Bueno, acá podría sacarle la derivada quinta. Profe, una pregunta. Espérame O un sea, momento, espérame un momento. Si le saco la derivada a una función lineal, voy a tener una función constante. Y finalmente, si tengo una función constante, su sexta derivada va a ser 0. Yo podría sacar la séptima derivada, que sería 0. La octava derivada, que sería 0. La novena derivada, que sería 0. Y después de que tengo el 0, después de que logro una función de constante 0, todas las derivadas de ahí en adelante van a ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Jaime, ¿cuál es tu pregunta? o sea que prácticamente para hallar la derivada solo hay que multiplicar el exponente por la base. ¿Alguien está de acuerdo a lo que está diciendo Jaime? Si quieres, puedes rayar la pantalla, Jaime, y explica, por favor, lo que hiciste. O lo que me estás diciendo. Listo, listo. Pues prácticamente lo que yo hice fue, o sea, de lo que le entendí fue multiplicar el exponente, o sea, esto, por la base. Y así Ajá. sucesivamente con todos. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 y así con todos. Pues eso fue lo que yo estaba haciendo. Ok, listo, bien. Efectivamente, eso que está diciendo Jaime, que acá en el chat me están diciendo que también están de acuerdo, esa es la forma de derivar funciones polinómicas. Esa es la forma en que se derivan las funciones polinómicas. Es mucho más sencillo hacer eso que sacar el límite de x a la 5, de x a la 4, de x a la 3, de x a la 2. Y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, muy bien. Ya lo que vieron en este momento, Jaime y pues los que me están escribiendo en el chat, lo que hicieron fue hallar la regla para derivar potencia. ¿Listo? Entonces, esa regla para derivar potencias, bueno, voy a escribir esto. Voy a borrar esto, perdón. Me dice, esperen un momento. La regla para derivar potencias lo que me dice es que si yo tengo f de x igual a x a la n, lo que me dice esa regla es que para yo poder derivar esa función, lo que tengo que hacer es multiplicar Sn por el exponente, por el coeficiente, y otra cosa que sí, no me acuerdo si me lo dijeron explícito o no, pero cuando hago, bueno, yo fui el que lo dije, cuando hago eso, le bajo un grado al exponente, ¿listo? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Porque cuando tengamos una función de este tipo, ya sencillamente lo derivamos directamente. No tenemos que hallar el límite y hacer el proceso algebraico y cancelar las h y mirar las x y mirar cuando h tiende a 0. No, ya se nos quita esa labor. Y sencillamente, pues colocamos esta fórmula y ya. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o no? Profe, y con base a eso solo se resuelve entonces primero la potencia y después todo el procedimiento o todo es recorrido. No te entiendo. No te entiendo lo que quieres decir. O sea que si prácticamente primero cuando se resuelve toda la potencia esta y después la multiplicación o se resuelve todo el recorrido. No. Es que lo que pasa es que tú estás pensando es en operaciones. Pero acuérdate que lo que quieres hallar tú es una función. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Listo? Para que quede eso claro. O sea, yo a fin de cuentas lo que busco en la función derivada es
Lo que busco con la función derivada es buscar otra función que pues me simbolice los cambios que voy a hacer. Entonces digamos que tenemos esta función. ¿O esta ya la habíamos hecho? Bueno, si ya la habíamos hecho, pues listo, no hay lío. Creo que sí la habíamos hecho. F de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la regla que sacamos y a lo que habíamos visto la clase anterior, es que yo puedo ver esta función como... O sea, yo puedo ver en primer lugar esto como una función grande. Puedo sacar la derivada de toda esta función grande. O puedo sacar la derivada de esta y después sumarle la derivada de esta y después restarle la derivada de esta. ¿Listo? Sí, esta ya la habíamos hecho. Entonces, sencillamente, la función derivada, ¿cómo lo hago? Entonces cojo esta y le aplico la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula que teníamos? Que este número lo multiplico por el coeficiente de la x. O sea, 2 por 1 es 2. ¿Listo? Y a la x, el exponente de la x, le resto 1. O sea que 2 menos 1 es 2x a la 1. Continúo con el siguiente. 3x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x? Este 1 que está acá lo multiplico por el número 3. O sea que 1 por 3, 3. Y la x, al exponente de la x le resto un 1. Pero 1 menos 1 es 0, ¿no? O sea, esto me queda así. X es lo mismo que x a la 1, ¿no? Pero si yo tengo x a la 1 y al 1 le resto 1, esto me queda igual a x a la 0, ¿no? Porque pues 1 menos 1 es 0. Pero x a la 0 es lo mismo que tener un número 1. O sea que yo acá a fin de cuentas tengo 3 por 1. Y finalmente acá ¿Y si se coloca la X no hay problema? hay problema porque una cosa es x y otra cosa es x a la 0. Son dos cosas distintas. ¿Y si no se coloca? O No sea, sé. pues lo que a mí me han explicado es que cuando no se coloca se sabe que hay algo al lado y que va a valer como 1. O sea, tú estás diciendo esto. Quitar este 1 de acá, ¿sí? Ajá. Sí, sí, no, literalmente se deja así. Pero ¿por qué coloco el 1? Para que vean que ese x a la 0 pues lo convertí en un 1. Ese es el objetivo. Pero la verdad es que sí queda solamente así. O sea, solamente queda el número 3 en este caso. Listo. Finalmente, menos 2. La derivada de una función constante es 0. Y pues ahí vuelve a jugar lo que dice Jaime. Pues si acá es un 0, pues no tengo necesidad de colocarlo. O sea que la función derivada acá es 2x más 3. ¿Listo? De nuevo, yo le hallé una derivada a esa función, pero puedo hallarle la segunda derivada a esa función. ¿Listo? Entonces, vuelvo a aplicar esa regla que acabamos de ver ahorita. ¿Listo? Entonces, la derivada de una función lineal es una función constante con solamente su coeficiente. ¿Listo? En este caso, entonces la función sería el número 2. ¿Listo? Y ya. Profe, ¿y qué pasó con este 3? Pues la derivada de una función constante es 0, entonces no la coloco. Finalmente, puedo hallarle acá una tercera función derivada a la función inicial. Entonces derivo esta notación. Pero, de nuevo, la derivada de una constante es 0. Entonces la tercera derivada para él pues va a ser igual a 0. De ahí en adelante. Entonces la función cuarta va a ser igual a la función quinta, va a ser igual a la función sexta y pues así sucesivamente. Todas las que yo quiera, de acá en adelante, va a ser igual a 0. Porque ya llegué a mi función igual a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, preguntas y antes de eso, entonces acá en
en el chat me dicen, teacher, de la primera y segunda guía hay que resolver todos los puntos. No me acuerdo. No me acuerdo en lo que quedamos. Ya miramos. Y de la tercera y la cuarta, solo los puntos que especificaste, ¿cierto? Sí. Tercera y cuarta, solo los puntos que especifiqué. Perdón. Inclusive, creo que tenemos 5 guías. Creo que yo les he dejado a usted 5 guías. Pero no estoy seguro. Ya miramos. Que tengo esa duda. ¿Y por qué quedó solamente el 2? Porque la derivada de una función lineal es la constante. ¿Sí? Es por eso. Bueno. Entonces espérense un momento y salimos de lo de la guía. Y ya continuamos. Me preguntan que cómo van de notas. Pues chicos, la mayoría no me han... pues es que no ha habido asignación. Entonces en este momento la única nota que tienen es la asistencia a clase y la participación. Esa es la única nota que tienen. Ya ahorita pues queda que mirar las asignaciones, lo que me envíen de las asignaciones. Y ahí casi que está el 40% de su tercer periodo. ¿Listo? Profe, ¿cuántas semanas quedan? Si el periodo es de 10 semanas, que ese es el cálculo que yo estoy haciendo, vamos en la sexta. Ok. O sea, quedarían, ¿qué? 4 semanas contando esta. No contando esta. Pero acuérdense que esa semana toca sacar la semana de recuperar de la semana de exámenes y las notas finales y el examen final. Entonces, yo creo que ya queda poquito a la larga. O sea, quedan 4 semanas, pero de esas 4, en 2 se van a hacer exámenes. Entonces, toca mirar. Me dicen que solamente hay 4 guías. Ok, pues si hay 4 guías, pues 4 guías. Profe, o sea que más o menos nos queda solamente una semana, porque dos son de exámenes y una de recuperación. Sí, pero creo que la de recuperación es después. 1, 2, 3, 4. Mejor dicho, pues eso depende. Por eso es que... uy, ¿qué es esto? No, yo no quiero esto. Espere que ahora me perdí. A ver, enfoquémonos. Sí, lo que tienes razón en lo que dices, López. Puede que solamente nos quede una semana de clase, o sea, como tal clase de tema, porque pues sí, toca sacar las semanas de recuperación y las de exámenes y las de presentar trabajos y toda esa cuestión. Puede que, que no, que además de esas las aumente. Pero por ese motivo prefiero en este momento colocarles la asignación. ¿Listo? Entonces, va una, 11 cálculos, semana 24, va una guía. 23, 2, 22, 1, perdón, 3, 21, 4. Sí, sí chicos, entonces hay 4 guías, ¿listo? Entonces, pues me deberían entregar en la asignación, pues 4 guías, ¿listo? Ay, ahora sí que Vélez no. Bueno, aunque no lo necesito más. Me decían que la tercera y la cuarta solo los puntos que especificaste y la primera y la segunda todas, entonces ya vamos a mirar si la primera y la segunda todas o no. No, creo que acá habíamos dicho los impares o los pares, algo así. Venga, miramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3, 4. Entonces,
de la guía 4, de la primera guía solamente voy a calificar los ejercicios impares, ¿listo? De la guía 4 solamente ejercicios impares. Inclusive lo voy a colocar acá. Ese es ¿Listo? de la guía 4, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De la guía 4 o de la primera? De la primera. Acá voy a dejarlo escrito en el Edmodo para que no se olvide. Solo los impares, ¿listo? Ahí lo dejé escrito, ¿listo? En la segunda guía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hacemos acá? Vamos a hacer acá. Pero esta ya la hemos hecho en la 35. Esperen un momento y salimos de eso. Entonces, la 35 ya la habíamos hecho. Entonces, pues bueno, entreguen la 35. La 36 también la habíamos hecho. Entreguen la 36. 37. 39 también me lo preguntaron. Hagamos eso, nada más. Entonces acá, en la 21, en la segunda guía, ejercicios 35, 36, 37 y 39. Ninguno más, ¿listo? En la otra guía creo que acá ya les había escrito los ejercicios que tenían que hacer. Sí, ahí están. Y en la 24, en la última guía, pues ahí también están los que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto de la guía, ¿hay alguna otra pregunta? O sea, no a los ejercicios, sino a lo que toca hacer. La última hoja de la segunda guía no la entiendo. La última hoja de la segunda guía. Bueno, listo. Entonces, la última hoja de la segunda guía me estaban preguntando. Ok. Sí, sí, creo que ya dije que no. A ver. Lo que pasa es que eso es para utilizar gráficas para solucionar problemas. Este era, sobre todo este punto, el de reunir fondos para una campaña benéfica y toda esta cuestión. Este me hubiera interesado hacerlo allá en el colegio para sus empresas, pero pues bueno. Estos otros, pues, no tanto. ¿Listo? Pero sí, efectivamente, pues esos no se van a hacer, entonces tranquilos. No les paren bolas a ese tanto. Si alguien lo quiere hacer, pues genial, pero si no, no hay lío. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las guías? Listo, bien. No me escuchan. Creo que ahí sí me escuchan. Listo, bien. Ok. Bueno. Entonces me quedan como 20 minutos de teoría. Voy entonces a continuar con la explicación. Y a las y cuarto me avisan si tienen dudas.
¿Listo? Para pues explicarlas. Las clases están grabadas en YouTube, sí. Pero yo no me acuerdo desde hace 1 o 2 semanas. Desde hace 2 semanas todas están en el YouTube del colegio. ¿Listo? O sea, de 2 semanas para atrás, desde hace 2 semanas están en el colegio. De ahí atrás, pues están en mi canal. ¿Listo? Entonces tienen que ver eso. ¿Listo? Creo que, bueno, entonces continuemos. Yo no estoy mal, pero de todas formas voy a aclarar esto. No me acuerdo qué fue lo que escribí, pero de todas formas quiero dejar algo en claro con respecto a la continuidad y derivabilidad. ¿Listo? Y la cuestión es la siguiente. Si f es una función continua, entonces, bueno, una función continua dejemos en x igual a, o sea, en el punto A. Si yo tengo una función que es continua en ese punto, entonces, perdón, otra vez volví a cometer el error. Una función derivable, entonces, f es continua en x igual a. Si yo puedo sacarle la derivada a una función en ese punto, eso significa que x en el punto x la función es continua. ¿Listo? Vuelvo y digo, uno no le puede sacar la derivada a todas las funciones que existen. Inclusive hay infinitas funciones derivables y hay otras infinitas que no son derivables. ¿Listo? Esto para tenerlo en cuenta. Esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. También lo puedo escribir así. Si x no es continua, si f no es continua en x igual a a, entonces f no es derivable en x igual a. ¿Listo? A partir de estas funciones, yo les podía, les decía alguna vez cuando empezamos a introducir derivadas, que una aplicación para las derivadas es mirar, por ejemplo, la construcción de carreteras, ¿sí? De autopistas, de esta cuestión. Porque cuando uno tiene, pues, hagamos un ejercicio acá en GeoGebra, cuando uno tiene, por ejemplo, una autopista así, ¿sí? Y uno tiene un carro, a ver, miremos a ver si me funcionó o no. Y uno tiene pues un carro a cierta velocidad, pues coger las curvas en un carro no siempre es fácil, ¿sí? Voy a hallarle entonces acá una recta tangente a este punto, ¿sí? Entonces decíamos que si yo voy en el carro a cierta velocidad, o bueno, alguna velocidad, pues hay un comportamiento como brusco en algunas esquinas, en algunos tramos de la carretera, ¿no? Que inclusive a veces uno lo alcanza a sentir cuando uno está en carro o en moto, que uno coge como una curva y como que, uy, el cuerpo se le va, se le sigue yendo hacia un lado, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? No sé si me están cogiendo el hilo. La moto o el carro va así.
en esta forma circular, ¿sí? O bueno, en esa forma curva. Pero el cuerpo, uno siente que cuando, digamos, la moto va hacia la derecha, el cuerpo se le va hacia la izquierda, ¿sí? Y esto en física se conoce como una velocidad tangencial. ¿Sí se dan cuenta? O lo mismo, si la moto se va hacia la derecha, uno siente que el cuerpo se le va como hacia la izquierda o algo así, ¿sí? Eso se llama velocidad tangencial. Y pues precisamente tiene que ver con la tangente, la recta que pasa en ese punto. Y por eso, por ese motivo, es que cuando los ingenieros construyen pues calles, autopistas, carreteras, lo que sea, eso no solamente es echar pavimento y ya, ¿sí? Sino que hay que tener cuidado porque, digamos, enfoquemos nuestra mirada en este pedacito. Digamos que hay una calle construida así, una carretera construida así, y usted va en un carro. Y usted va normal con su familia, con su novia, con su novio, con quien sea, con sus amigos, y coge esta. ¿Sí ven lo que pasa acá? ¿Sí ven ese cambio tan brusco que pasa acá? Para ustedes, en la vida real, ¿qué significa que la gráfica me esté haciendo esto en este cambio? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Alguien me podría decir qué significa este cambio? En la vida real, ¿qué significaría? Entonces otra vez, como para que miremos qué es lo que sucede. Digamos que acá pareciera que la vía está como bien, como que no hay subidas, no hay bajadas. Ah, otra cosa. Esta carretera la estoy mirando desde el cielo, digamos, ¿sí? O sea, no la estoy mirando transversalmente, sino que la estoy mirando de arriba hacia abajo, ¿sí? Y pues ese punto A sería mi carro o mi moto. Cuando estoy en este pedazo, vea que el cambio es suavecito. Pero cuando va llegando a la curva, vea que esa recta empieza a moverse raro. Y pum, y acá pues bueno, baja, normal. Y cuando llego a esta curva, normal. Y acá, normal. Pero acá hay momentos en los que, vea, si ve que se me vuelve como loco. Y lo mismo acá, subo. Inclusive acá no me deja hacer la derivada, no me la deja hacer. Pero llego a este pedazo y eso se me vuelve todo loco. Vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué creen que está pasando eso, chicos? ¿Por qué creen que hay un cambio tan loco acá? Necesito opiniones de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en ese pedazo? ¿En cuál pedazo, profe? Disculpe. Acá. Es que miren lo que pasa cuando yo le coloco la tangente acá. Miren lo que pasa con esa tangente. ¿Sí ven que empieza a moverse así todo loco, todo raro? Lo que les estoy preguntando es por qué creen que pasa eso. Por lo que se inclina un poquito, ¿no? Pero miren, acá Que su- entonces, en este pedazo también está inclinado, ¿no? Entonces, si fuera por la inclinación, entonces acá, pues tendría que moverse horrible, ¿no? Pero miremos qué pasa en este pedazo. En este pedazo sí no hay ese cambio tan brusco. Y vuelvo otra vez. En este pedacito sí es que, mejor dicho, tiene un cambio brusco. Entonces, ¿qué creen que está pasando ahí, chicos? Profe, pues lo que yo veo en esa gráfica, o sea, en la imagen esa, es que, por ejemplo, cuando usted lo mueve en la parte que está arriba, se mueve de diferentes partes, por lo que a medida que usted va moviendo el círculo A, o sea, va tomando la forma de la recta esa, o sea, no es de la recta, sino de la curvita esa. ¿Sí me Ajá. entiende? Y si lo coge para la parte de abajo, o sea, para la recta que está en la parte de abajo, ahí como es una pendiente que va hacia abajo, la recta va cogiendo como una forma ya más suave, a diferencia de la de arriba. Pues eso es lo que yo veo. Listo. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere dar su punto de vista?
Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Ah, ¿vas a hablar algo, Santa? ¿O no? Bueno, creo que no. Sí, ¿Sí? pero hágale, profe. No, no, tranquilo, dale. Yo le tengo que una pregunta. Las líneas estas de acá ma- manejan las dos fuerzas contrarias, ¿no? Mm, sí, claro. Sí. Sí, sí, la puedes Ah, manejar. entonces, como muestra que la variable se vuelve loca, que en los momentos se cruza, sube y baja, es porque esos son los grados de gravedad que necesita mantener para estar estable en la carretera. Por eso cambia así. Tiene que ver con eso. Entonces, bien, Santa. Des en cuenta ¿qué es lo que hice yo mientras Santander y Jaime estaban hablando? Yo le hice zoom a esa curva, ¿sí? Y pues resulta que cuando lo tenemos en la vista normal, esto literalmente se me ve pues una curvita, porque esto se nos ve como una curva en esa primera impresión. Pero cuando le hago zoom, resulta que esto no es una curva como tal, sino que tiene como puntos rectos. A partir de este zoom, voy a volver a mover este punto a ver qué sucede. Acá sigue habiendo un problema. Entonces acá tiene que pasar. Acá debe estar sucediendo algo. ¿Listo? Cambio acá. Uy, acá también debe estar sucediendo algo en ese punto. Bueno, y acá en otro punto. Y acá en otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya vimos que no es en toda esa sección, sino en pequeños tramos de esa sección que sucede ese inconveniente. Entonces vuelvo a hacer zoom, sigo haciendo zoom para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Qué es lo que está sucediendo en esos pedazos para que la función no sea derivable. ¿A qué me refiero que no sea derivable? Que tiene esos cambios muy bruscos, ¿sí? Entonces, en la vida real, cuando hay esos cambios bruscos, pues no puedo hacer mucho. Acá le hice un zoom. Vea, acá sigue habiendo un problema. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí, acá, en este pedacito. Y acá otra vez. En este pedazo debe haber un inconveniente. Acá tiene que haber algo. Pero ¿por qué, profe, si yo veo eso recto? Y pues yo también estoy viendo esto recto. Lo que pasa es que acuérdense que nosotros acá en estas matemáticas estamos trabajando números infinitos. Y pues bueno, ya no puedo continuar así porque se me va toda la clase. Y me pasa lo de la vez pasada con las funciones exponenciales. ¿Qué es lo que significa este cambio? Que aunque el ojo ve que esto está recto, la verdad es que acá deben haber algunas curvas, ¿sí? Mire cómo tengo esta vista. Acá en esta vista veo acá sí pronunciada una curva. Y hay otras que no veo. Pero en la vista normal voy a devolverme. Esto se ve como una curvita. Pero pues vemos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay curvas así de pronunciadas, así que cambian así de raro, la función se vuelve loca, ¿sí? Digamos acá. Acá sí se ve claro. En esos puntos, cuando la función se me vuelve loca, es cuando yo digo que la función no es derivable, ¿sí? Porque al igual que los límites, para que el límite exista, tiene que ser igual a la izquierda, si lo saco a la izquierda o si lo saco a la derecha. Pero pues en estas funciones, cuando hay esos puntos, que se vuelve todo raro eso, inclusive vea tan chistoso, acá que la curva sí es bien pronunciada, ahí la función no se vuelve loca. Entonces, bueno, acá yo sí le podría sacar derivada. Pero aquí en este punto, no. Acá en estos lados no les podría sacar funciones derivadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Ya para que toda esta cháchara. Que ya me estoy extendiendo demasiado. Cuando uno tiene una gráfica de una función que es... que tiene como picos muy pronunciados, es fijo
que en esos picos pronunciados no se puede hallar la derivada. El ejemplo clásico para esto es lo siguiente, es el siguiente. Tener f de x igual al valor absoluto de x, ¿sí? Cuando yo grafico esta función, el valor absoluto, o sea, solamente la parte positiva de esos valores, me da la siguiente gráfica, ¿sí? Parece que fueran dos funciones lineales pegadas, pero esta función se llama el valor absoluto. Esto lo alcanzamos a ver en ecuaciones en primer periodo. Este es el valor absoluto, ¿sí? Que ¿cómo es que se define la función? La función valor absoluto va a tomar el mismo valor si x es positivo, o va a tomar su valor contrario, el negativo, el opuesto, si x resulta ser negativo. Por eso es que se forma como una V que va hacia arriba. Porque digamos el número 4. El número 4 es mayor que 0. Entonces, como el número 4 es mayor que 0, toma el valor x. ¿Listo? Número 4 mayor que 0, toma su mismo valor. O sea que para 4 es 4. Pero tomemos un número negativo. ¿Qué pasa con los números negativos? Cuando el número es negativo, la función toma el opuesto de ese número. Y el opuesto de menos 4, pues es el número 4. Por ese motivo, es que la gráfica en Y no tiene ningún valor negativo. El dominio de la función valor absoluto son todos los reales. Pero el rango de esa función valor absoluto son solamente los números positivos. Bueno. Voy a hallar un punto que se mueva acá por A. Lo mismo, para este ejemplo quisiera que ustedes tuvieran en la mente que están en un carro. Están en un carro, ¿listo? Y están en una carretera, un carro, una moto, donde quieran. Y se encuentran con una curva así, a 90 grados. ¿Qué pasaría en esa curva? Desen en cuenta que, bueno, eso no es una curva ni siquiera, porque para la curvita tendría que ser así, ¿cierto? Esto es una recta, están así y de un momento a otro están así. ¿Qué pasaría en la vida real si ustedes cogen esta curva? Digamos a 40 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría? Pues chocamos contra el muro, ¿no? Por la ¿Cierto? energía cinética que llevaba el carro. Claro. Y pues, ¿qué pasa si aumento la velocidad? Entre más aumente la velocidad, el choque va a ser más duro. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la tangente de esta función por este punto. Entonces, miremos que la tangente, inclusive acá, en la línea recta, pues como que no pasa nada. Y literalmente cuando uno va en una moto, en un carro, en línea recta, pues uno no siente ningún cambio en el cuerpo. Sencillamente la moto va para adelante y el cuerpo pues normal. ¿Listo? Pero entonces Esteban dice, vea que en este punto, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo dejo el A precisamente en 0, ahí, ¿qué pasó con esa tangente? Ahí se desaparece la tangente. Entonces, ¿qué es lo que simboliza esto? Lo que significa esto acá es que aquí hubo un cambio muy abrupto. Vuelvo y digo, lo que decía Esteban. Cuando uno en la vida real está en una moto y tiene que hacer un giro, mejor dicho, en una esquina, digamos, voltear a una esquina, pues el cuerpo muchas veces no le da y tiene que frenar en seco. O sea, como que no es natural seguir con el camino, ¿sí? Esto en matemáticas se ve de la siguiente forma. Vuelvo y digo. La función tuvo un cambio abrupto, ¿sí? Entonces la derivada en este punto no existe. ¿Cómo puedo aplicar eso en la vida real? Que como la función no existe acá, si esto llega a ser una carretera, tengo que tener cuidado con esta construcción
porque si la gente va acá con mucha velocidad, acá puede haber un accidente. ¿Listo? Por ese motivo es que los ingenieros buscan funciones de tipo más continuo, de tipo polinómico. Entonces acá una opción, venga a ver si me funciona, es que yo desde acá debería como tratar de suavizar ese esa esquina en este punto, ¿sí? Entonces por ese motivo es que muchas autopistas se ven así curviadas. Ese es el motivo de que las autopistas sean curviadas. De que si yo tengo muchas rectas, sí, yo no sé cómo llamar esto. ¿Cómo le podríamos llamar a esta cuestión? Si tengo en una carretera muchos zigzags, pues esa carretera se me vuelve muy complicada de manejar, ¿sí? En cambio, si yo tengo curvas, ¿sí? Que sean continuas, que sean más suavecitas de andar, voy a disminuir el riesgo de accidentes. Vea qué chistoso. Solamente con esto de la noción de la derivada aplicada a un contexto de la vida real, solamente por hacer eso, un ingeniero puede estar salvando vidas. Solamente por tener en cuenta esto. Que si yo coloco ahí una curvita. Una pregunta, ¿Cómo? una pregunta. Dime. Volviendo al anterior. No es de esto, es de lo anterior. O sea que una línea recta nunca es una línea recta. Depende. Entonces, ahí tenemos que ver la línea recta en dos contextos. En primer lugar, en la vida real. Una línea recta en la vida real no existe. No existe una recta en la vida real, en la vida en la que estamos nosotros. Segundo contexto, en el mundo de las ideas, en el mundo de los símbolos, en el mundo de allá de Platón, ¿sí? En el mundo de Platón sí existe una recta. En la vida real, no. ¿Listo? Tienes toda la razón, Esteban. Okay. ¿Puede ser también una consecución de puntos o no? Tampoco. Pero es que esta curva también es una consecución de puntos. Inclusive, un círculo también es una consecución de puntos, ¿no? A todo trazo. Sí, claro. Pero entonces viene esa reflexión que tienes, Esteban. Las cosas de matemáticas en la vida real, rigurosamente hablando, no existen. No pueden existir. Nosotros lo que hacemos con las matemáticas es tener una idea perfecta de cosas que en nuestra vida real, pues no son tan perfectas. Pero pues sí nos ayudan a modelar cosas que suceden. Por ejemplo, acá hemos visto velocidades y hemos visto carreteras, pero pues a la larga solamente hemos hecho trazos. Entonces es como un poquito paradójico eso. ¿Listo? Bien. Bueno, chicos, ¿sí me entendieron todo lo que dije? Yo sí, profe. Sí, sí. Bien. Lo que les digo, en este momento me interesa. Las derivadas ya las hemos visto y el límite y la forma ya los hemos visto y genial. Pero me interesa más es que me entiendan para qué sirve esto y qué aplicaciones tienen en la vida real, ¿sí? Como que no la derivada no solamente es, sí, una cosa que uno ve en 11 y en los cursos de cálculo de ingeniería y ya, no. Sino que efectivamente las cosas que uno ve acá le sirven en la vida real. Y pues yo tomé el ejemplo de la carretera porque a mí, ustedes saben que a mí me gusta montar cicla y todo. Entonces yo lo asocio mucho a esa cuestión, inclusive también cuando voy en carro, cuando voy en moto. Y literalmente uno siente que el cuerpo hay algunas curvas que son más fáciles de tomar que otras. Entonces yo lo asocio eso a la derivada. Pero pues pasan muchas cuestiones. La vez pasada López y Jaime me estaban diciendo que eso se parecía al trading. También se parece al trading y también se puede utilizar de esa forma. Inclusive un cambio abrupto en el trading puede simbolizar dos cosas. O la moneda se desplomó o la moneda se elevó. Entonces aplicar las derivadas ahí serviría Eso, para tomar decisiones financieras. Dime, Santa. es que eso se maneja con logaritmos, ¿no? Depende la función. Depende la función. Pero por Profe, el sí,
Sí, ¿Eso dime. es logaritmo o eso tiene algo, Sí, no, sí, alguna, sí, profe, sí alguna son función logaritmos. matemática que uno pueda utilizar para hallar si va a subir o va a bajar? O sea, sí. Sí, Y con Sí hay, probabilidades. dime. pero es muy compleja, Lo que pasa es que, porque, sí, dime, continúa. porque la matemática de lo que es, se está variando mucho. Dice que la moneda puede subir o bajar, pero cuando se dice que sube o baja, tiene diferentes precios específicos, por eso las fórmulas cambian Sí, y las claro, variables también. claro. Por eso se puede concluir que se puede subir y bajar, sí, sí, sí se puede concluir eso a simple vista, pero no se sabe bien el precio exacto. Por eso es un logaritmo muy complejo. Listo. Con respecto a esas apreciaciones que hacen, tengo que decir dos cosas. La primera, yo decía que no hemos visto logaritmo porque literalmente acá en la clase no lo hemos visto, ¿sí? Inclusive el jueves pasado yo les alcancé a explicar la función exponencial, ¿sí? Que es que aumenta mucho. El jueves les explico más a fondo esto, pero lo que pasa es que la función contraria a la exponencial es precisamente la logarítmica. Entonces son cosas o que aumentan muy abruptamente o que disminuyen muy abruptamente. Esa es la primera cosa que tenía que decir. La segunda cosa, está sucediendo algo muy similar a lo que estaba diciendo Esteban. En la vida real las rectas no existen, pero también en la vida real uno no puede decir exactamente el momento en que va a subir el dólar, en que va a bajar, en que el petróleo se va a desplomar, en que el petróleo va a aumentar. Uno no puede hacer eso. Pero lo que sí puede hacer en ambos casos, en el de la recta y en el del logaritmo, es coger un modelo y aproximarlo lo más que pueda. ¿Sí? Entre más cerca esté la realidad, pues usted va a tener la oportunidad de tomar la mejor decisión. Pero para dominar eso, uno debe tener un buen dominio de las funciones, ¿sí? Sea con las líneas rectas para las carreteras o con los logaritmos para el trading. ¿Listo? Como un límite, exactamente como un límite. Muy bien. Precisamente esa es la idea de buscar los límites. ¿Qué es lo que pasa cuando esto tiende a tal cosa? ¿Qué es lo que pasa cuando el motociclista se acerca a esa esquina? ¿Qué es lo que pasa cuando la moneda se acerca a esa función del tiempo? Son Profe, pero límites, exactamente. si se podría llegar a un límite en el trading, por decirlo así. Sí, claro, inclusive esos límites son los que se generan en las crisis, ¿sí? Como que qué es lo Ok. que pasa cuando la moneda se va acercando a ese punto. Por ejemplo, ahorita en este momento yo creería que los economistas están mirando lo que está sucediendo con la pandemia para ver cómo esto puede afectar a que se desplome o a que se fortalezca una moneda. Y esos son los límites en este caso del tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en septiembre? ¿Qué es lo que va a pasar en octubre? ¿Qué es lo que va a pasar en diciembre? Y a partir de eso, pues se toman las decisiones que se deban tomar. Ok. Listo. La gente dice, ay, es que las matemáticas no sirven y uno tiene que estudiar es cosas que en plata. Porque pues eso de matemáticas y eso para qué. Des en cuenta que las matemáticas son una herramienta poderosa que se pueden utilizar para muchas cosas de la vida real. Eso se hace para los casos de COVID. En los países que son serios se generan. Y, y pues en países que son así, los gobiernos financian grupos de investigación de matemáticos puros, que se mezclan con otros investigadores, por ejemplo en los del COVID, con epidemiólogos, con doctores, con enfermeros, bueno, con todo. Y generan estos modelos para mirar qué hacer en esos casos, lo que se conoce como un pico, como un valle, como un momento de inflexión, ¿sí? Para precisamente tomar alternativas. ¿Qué es lo que pasa acá en Colombia? Que en Colombia no hay especialistas en eso. Y los poquitos especialistas que hay no se valoran en el país. Porque el país no le invierte a la ciencia y a la tecnología. ¿Sí? O sea, tecnología no es generar un computador gamer que tenga lucecitas y ya, eso no es tecnología. La tecnología es la capacidad de hacerlo. Entonces en Colombia lo que dicen es, ay, en este país funcionó, entonces metámoslo acá y ya. No son modelos que se ajusten a la realidad. Por eso es que el gobierno no sabe qué hacer, porque no le invierte a eso. O bueno, no le quiere invertir a eso. Si en este país hubiera un grupo serio de,
de investigadores. Vuelvo y digo, no es la culpa de los investigadores, es la culpa del gobierno. Porque Colombia tiene muchos investigadores buenos, pero se van para Alemania, se van para Europa, se van para Estados Unidos, se van para Canadá. Porque allá sí entienden que la riqueza de un país es esa, ¿sí? El conocimiento de las personas. Por ese motivo pasa pues todo lo que pasa acá. Pero bueno, esa es la importancia de estudiar, sea en el rango en el que sea matemáticas, sean ciencias, sean humanidades, sea lo que sea. Vámonos, en esa en el trading. Ah, Sí. Entonces, bueno, chicos. 8:33, nos quedan 15 minutos, 10 minutos, algo así. Ustedes me dirán si tienen alguna duda, si quieren. No sé. Ustedes me dirán qué hacemos. No, profe, yo no tengo ninguna. Ok, chicos, entonces bien. Créanme que intento con esto. Yo sé que los cursos de matemáticas y los cursos de cálculo a veces son pesados. Pero intento como... es lo más sencillo. sí, y más que sencillo, como que ustedes le vean la utilidad. Que como que, uy, vea, esto de verdad no sirve. ¿Cuál es mi canal de YouTube? César C. González. Así como aparece aquí en el Zoom, César C. González. Yo tengo esa cuenta vinculada pues a todo mi Google. Ay, les iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. No, se me olvidó. Ah, profe, nada, mala. Ah, ya me acordé. Ya, ya pues ahorita vimos todo lo que es la teoría, ¿sí? ¿Cómo se hace para colocar una función? ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Qué es fracción? Una función que es fracción. Para colocarla como, ¿qué? No te entiendo. En el GeoGebra. Si quieres, hagamos una cosa. Dame el ejemplo de la función que necesitas y yo lo grafico y te digo cómo es. ¿Listo? Hola, ¿qué pasó? Profe, no se le escuchó nada. Ah, ok. No, no, es que lo que pasa es que me están diciendo acá que cómo hace uno para colocar una función que es fracción en el GeoGebra. Entonces yo lo que estaba diciendo es que me dieran ese ejemplo. El ejemplo de la función que es fracción y yo les explico acá cómo... Yo les explico Profe, acá... pero Dime. la fracción se puede volver decimal, ¿no? Sí, pero hay fracciones que son decimales exactas y hay otras fracciones que son decimales infinitas. Entonces uno tiene que jugar con eso. Ay, no.